vamos a ver el final del franquismo y la reconciliación de España como pueblo y como país. España dura 40 años bajo el reinado, la dictadura, la época de Franco. Y habíamos visto cómo esa dictadura tenía una serie de etapas. La primera etapa, que era la etapa de la reconstrucción, que es el momento en que España está totalmente aislada y el mundo entra en la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa, que es cuando ya la Guerra Fría logra darle un aire al franquismo después de que estuvo a punto de caer. Y en un momento en que Franco desde el 52 está anunciando que va a pactar con la monarquía. El trato que se había hecho con la monarquía era que el rey de España, el futuro rey de España, iba a educarse en España y que iba a reinar después. Porque ahí había un problema. Resulta que el golpe del 18 de julio, el que inició la guerra civil, interrumpe la monarquía también. Y ahí hay un problema, digamos, la monarquía había perdido las elecciones, pero el golpe desconoce la república y desconoce la monarquía. Y como muchos de los nacionalistas eran monárquicos, entonces también era importante el asunto de la monarquía, hay que resolverlo. Entonces Franco en el 52 habla de resolver el asunto de la monarquía y el rey alcanza, digamos, a plantear una especie de reconciliación nacional que abre esperanzas para toda la gente en el exilio, pero Franco va a posponer el resolver el asunto de la monarquía y lo va a dejar en veremos. El rey sí se está educando en España, pero lo va a dejar en veremos. Entonces hay un momento en que Franco va a estar muy débil, que es cuando está terminando la reconstrucción, pero luego la Guerra Fría, a partir del 52, empieza a necesitar de España para poner las bases de la OTAN. Y vemos cómo los Estados Unidos, a través de la necesidad que tiene del territorio español, utiliza el territorio español para las bases de la OTAN, y por esa vía también le llegan un montón de divisas y un montón de dinero que antes no había, y otro montón de dinero que le llega por el turismo de los alemanes, que ya han adquirido capacidad para ir de vacaciones, ya empieza la industria turística a florecer, y la cantidad de divisas que mandan los trabajadores que han ido a migrar por toda Europa y están remitiendo a España todo lo que ganan, todos los trabajadores cosecheros, todos los trabajadores que van en las diferentes cosechas, en todos los oficios, en los bares, en los restaurantes, todos los inmigrantes que son los que están sosteniendo España también. Esto le da una base económica para despegar. Ese despegue se va a traducir en una gigantesca inversión en infraestructura, en una época que se va a llamar el desarrollismo, que se va a llamar la época de los tecnócratas y que se va a llamar la época en la cual se trata de no hablar nada de política, desideologizar completamente todo y dedicarse a la inversión en infraestructura de un país que estaba muy por detrás de sus capacidades porque tenía todavía muchos rezagos de las necesidades de la reconstrucción. Eso se demora mucho tiempo. Entonces viene ya la década de los 60 y la década de los 60 es el despegue. Ya la década de los 60, por todos estos factores, le va a dar a España una capacidad económica buena. Y esa va a ser la época en que hay una buena capacidad económica, hay una buena infraestructura, hay una reconstrucción del país en términos técnicos y en términos de desarrollo. La dictadura sigue intacta, pero ya hay, digamos, un espectro de reconstrucción importante del país. Entonces los 60 es esa década donde ellos quedan detenidos en el tiempo, y es cuando estábamos hablando de Marisol y de Rafael y de Pili Mili y de Rocío Dúrcal y de todas las baladitas, y era la época de Nino Bravo y era la época de Camilo Sesto y era la época de todas las baladas españolas, y España está encerradita por allá con llave
mientras en el mundo hay una revolución cultural de unas dimensiones absolutamente impresionantes, mientras los movimientos estudiantiles recorren Europa, mientras está dando la revolución sexual en Estados Unidos y en Europa, mientras todo eso pasa, ellos están allá encerraditos oyendo a Rafael. Entonces ya la década de los 70 viene a plantear de nuevo problemas económicos, porque en la década de los 70 ya España, a partir de los finales de los 60, está empezando a conectarse con Europa, está empezando a vincularse con el mercado común europeo. Empieza lo que ellos conocerían como el camino hacia Europa. Antes del camino hacia Europa, su vinculación es estrictamente con América Latina, es la época de lo íbero, es la época de lo hispano, porque es la época en que el aislamiento la hace mirar hacia sus antiguas colonias, y es con quienes desarrolla un comercio y una actividad cultural muy importante. En esa época somos una base fundamental para España. Después seríamos emigrantes extracomunitarios, pero en esa época éramos una base importante para España. Se relacionaba con nosotros los latinoamericanos y con los árabes, es decir, con todos aquellos que en alguna parte formaron parte del imperio español. Era con esos que se relacionaba. Después es que empieza el camino hacia Europa, y es a tratar de pertenecer al vecindario. Entonces, cuando están ya tratando de pertenecer al vecindario, entran en el mercado común. Al entrar en el mercado común, van a conectarse con la economía europea, y la recesión que el mundo va a experimentar después de la crisis energética en el 72 también le va a llegar a España, y va a haber una situación de inflación, después va a haber una situación de desempleo, va a haber un descontento social hacia los años 70 que se va a producir por el momento de depresión, digamos, de recesión económica que el mundo está enfrentando. Una nueva generación que no conoció la guerra civil, que solo ha vivido bajo el franquismo, es la que ahora está pugnando por soluciones de empleo y está pugnando por soluciones de participación política. Empieza la última etapa de la vida de Franco, que se conoce como la dictablanda, porque ya la dictadura ha empezado a ceder en muchos de sus antiguos rigores. Entonces, ahora, durante todo el tiempo, sobre todo en las últimas épocas, está gobernando Carrero Blanco. Carrero Blanco es en quien en realidad está gobernando. Franco está en el poder, pero Franco ya está viejito. Pero viejito es que le tenían chistes que una vez le iban a regalar unas tortugas Galápagos, de esas que viven 200 años, y que él decía que lo malo de los animalitos y de las mascotas es que le regalaban a uno un animalito de esos y después se le moría y quedaba uno tristísimo. Entonces ya parecía que el hombre no se iba a morir jamás. Entonces ya estaba muy viejo, pero Carrero Blanco garantizaba la continuidad del franquismo a la muerte de él. Era una manera de garantizar que hubiera monarquía, porque en el 69 es cuando cumple finalmente la promesa de oficializar al rey como el que va a volver de nuevo a España. Así, digamos, que el que va a poder asumir la monarquía. Eso lo promete desde el 69 ya oficial. Entonces, en esta época, ya hacia los 70, eso está más o menos resuelto. Carrero Blanco es el que está gobernando. Pocos meses antes de la muerte del generalísimo, de Francisco Franco, Carrero Blanco va a ser asesinado por un atentado de la ETA, uno de los atentados más sonados en esa época, porque fue la calle completa la que volaron por la calle, el carro se levantó por los aires, hubo un momento en que desaparece porque queda en el patio de atrás, y queda, digamos, toda esa calle quedó totalmente borrada. La contundencia del asesinato de Carrero Blanco indica la imposibilidad de la continuación del franquismo después de la muerte de Francisco Franco. Es decir, no se admite la continuidad de Carrero Blanco ni de ningún otro personaje una vez muerto Franco. Y eso es a pocos meses de la muerte del generalísimo. Entonces es cuando se hacían toda clase de chistes al respecto, esto de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, o porque Dios es muy gracioso. O cuando ya estaba muriendo Franco, que llegan y es el pueblo madrileño, le dicen, generalísimo, hay una cantidad de gente que viene a despedirse, es el pueblo de España que viene a despedirse, y él dice así, ¿para dónde se van? Entonces ahí empieza, digamos, toda una tomadura de pelo alrededor de la figura del generalísimo, que ya es un personaje muy, muy anciano, que ya ha gobernado durante 40 años, ya esta es la última de las dictaduras,
y simultáneamente y paralelamente con lo que va a suceder en Portugal, que también es la última de las dictaduras y que llevaba 30 años bajo la dictadura de Salazar, va a haber un momento en que estos dos países de la península ibérica van a entrar en la era de la democracia y van a entrar en una época casi simultánea, porque en Portugal se va a dar la revolución de los claveles, y la revolución de los claveles es un canto que los generales hacen, una invitación al pueblo a ponerse un clavel. Cuando se escuchara Grándola Vila Morena, todos saldrían a tumbar al tirano, y eso fue lo que sucedió en Portugal. En España se están dando también las épocas de la transición, y va a morir el generalísimo. En el momento en que muere Francisco Franco, después de toda la época en que su gobierno determinó la historia española, en el momento en que él muere hay un periodo de transición. Ese periodo de transición todavía no logra resolver los asuntos españoles. Ese periodo de transición todavía no logra, digamos, todavía hay mucha represión, todavía no hay legalización de partidos, todavía hay extremismos, todavía hay dictadura, todavía no se logra un cambio institucional. Después de eso sí sube Adolfo Suárez, y cuando sube Suárez ya empieza, digamos, se van a dar las elecciones. Entonces hay un periodo de transición entre la muerte de Franco y el volver a institucionalizar España. Ese periodo es muy corto, luego se va a convocar a elecciones, y ya cuando va a subir Suárez, entonces la figura del rey es la que va a gobernar, digamos, el rey va a ser una monarquía constitucional. La idea de tener a la figura de Juan Carlos Borbón como un rey constitucional que respete un parlamento y un sistema de instituciones políticas democráticas fue lo que se trató de hacer desde los tiempos de la Revolución Francesa, y que no se había podido hacer por la Restauración, y que no se había podido hacer por todas esas cosas. Entonces, finalmente España resuelve el asunto de la monarquía, y este rey se encuentra incontaminado de la guerra civil porque no tuvo ninguna participación, es otra generación distinta. Entonces, está en condición de unir a todos los españoles. Empiezan a legalizarse los partidos. Empieza, porque surgen miles de partidos, muchísimos partidos, de izquierda como de derecha, y bueno, surgen los partidos comunistas, y surgen los partidos anarquistas, y surgen todos los partidos, y también surgen una cantidad de partidos de derecha, y empieza a haber una, digamos, una necesidad de una institucionalización en España, y toca volverse a inventar todo, porque hasta ese momento España había sido gobernada por un régimen de partido único, que era el franquismo. Entonces, de aquí en adelante hay que legalizar los partidos políticos, legalizar los sindicatos, levantar la censura, empezar otra vez a permitir la capacidad de la libertad de expresión, restaurar más adelante las autonomías vascas y catalanas, abolidas durante todo el tiempo, desconocidas durante todo el tiempo de la dictadura. Me ha dicho, toca volver otra vez a solucionar todo lo que había quedado sin resolver en 1939. Entonces toca volver otra vez, porque cuando usted aplaza los procesos durante tanto tiempo sin resolverlos, en algún momento le va a tocar al punto de partida donde todos esos procesos se generaron. Entonces otra vez volvemos a donde habíamos arrancado, pero ya no para matarse, sino para resolver. Ya es una sociedad que va camino de la convivencia y camino de la solución de sus conflictos, por fin, después de todos estos años de desavenencias y dictaduras.
Entonces hay un primer periodo interino, que es el de la muerte de Franco, que es el que es del dirigido por Arias, que es el que todavía no resuelve nada. Y después es cuando accede a la presidencia Adolfo Suárez y cuando Juan Carlos de Borbón entra a asumir la monarquía como un rey constitucional. Este Juan Carlos de Borbón es de los mismos Borbones de la época, de la misma dinastía que habían instaurado los franceses en los tiempos en que los Borbones gobernaban en el absolutismo en Francia. Pero por fin ahora, pero ya, ¿qué le digo yo? En los finales del siglo XX, es que España va a tener un rey con una monarquía constitucional. Ese rey se educó en España. El pacto era que él se iba a educar en España y que iba a ser un rey para los españoles. Ese rey representa una figura de unión de todos los españoles. Representa a un personaje que va a aglutinarlos a todos bajo una monarquía constitucional. Entonces hay que hacer una constitución, entonces se va a firmar el Pacto de Moncloa, y el Pacto de Moncloa es un pacto que empieza a considerar los subsidios de desempleo, que empieza a considerar la legalización de una cantidad de estamentos. Va a crear equilibrios de cuentas entre la seguridad social en el 78, va a extender el seguro de desempleo, va a mantener un control de precios. Digamos, el Pacto de Moncloa es, por un lado, es una parte económica y es una parte política, que es el que garantiza, digamos, que hay un pacto general de los españoles para gobernarse. Y lo que empieza a pasar acá es absolutamente interesante, porque como van a volver a retomar todo desde donde había quedado, entonces toca volver a legalizar todo lo que se había declarado ilegal, incluir a todos los que habían quedado excluidos, volver a traer todos los temas de las autonomías, los temas de los vascos, los temas de los catalanes, todo eso toca volverlo a traer a colación. Y en esa época ya se está perfilando el proyecto de la Unión Europea, que le va a dar unas salidas regionales a una cantidad de problemas nacionales europeos, porque no solamente los españoles tienen problemas con los vascos y los catalanes, sino que los belgas son francos y valones. Digamos, todos los pueblos de Europa tienen fuertes problemas, nacionalidades tan fuertes que podrían ser países. Ya se está perfilando un proyecto que más adelante le va a dar un piso político muy importante a las autonomías, que va a ser ya el proyecto de la Unión Europea. Digamos, empieza a existir un contexto que cambia las cosas. También en ese momento se va a dar una transición. Ya van a poder regresar. Lo primero que pasa cuando se producen estos pactos es que van a regresar todos los republicanos y empieza a salir por todas partes, en todas las embajadas de España, en el mundo entero. Empiezan a salir decretos que dicen que todos los republicanos, que toda la gente que está en el exilio puede volver, que hay facilidades de créditos, que hay facilidades de pasajes, que la gente puede volver a España. Porque esta España, la que se está haciendo aquí, en este momento de nuestra historia, esa es una España para todos. Ahí tiene que caber todo el mundo. Ahí hay espacio para todos aquellos que no pudieron vivir en España durante 40 años. Ahí regresará ya muy viejita Dolores Ibarruri, la pasionaria. Ahí regresará Rafael Alberti y hará su poema del exilio, preguntándose qué España encontrará después de 40 años, qué soles habrá ahora que regrese. Ahí regresan los que quedaron vivos, regresa Santiago Carrillo, regresa una cantidad de gente de todas partes, y se reconoce tanto a los que regresan como a sus hijos y a sus nietos, porque han pasado 40 años en el exilio. Entonces ya hay varias generaciones que han crecido por fuera de España. A todos ellos se les va a considerar españoles, y por eso todavía están cubiertos bajo esta nacionalidad hijos y nietos de esos republicanos que fueron por el mundo. Esta España es para todos, por fin. Cuando ya empieza esta España a ser para todos y empieza a funcionar esto, y ya hay un gran pacto social, lo que va a pasar es que va a haber un gran pacto en el cual se ponen de acuerdo los españoles, y entonces, y solo entonces, España entra en la modernidad. Pero la modernidad empezó en el siglo XVIII, se nos acabó el siglo XX, y en el siglo XX España entra en la modernidad a los finales del siglo XX. Entonces se hace una gran reconciliación de todos los españoles.
y en esa época también aparece una nueva tendencia histórica que se llama el eurocomunismo. El eurocomunismo plantea que el comunismo, tanto en Europa como eventualmente va a suceder en la Unión Soviética ya después en la era de Gorbachov, el comunismo va a renunciar a la dictadura del proletariado, es decir, a ejercer el poder con un esquema de partido único. El comunismo va a renunciar a la lucha armada como una forma de tomarse el poder y por lo tanto va a renunciar a todas las formas de lucha para conseguir el poder. El comunismo se va a volver un partido político, como todos los demás partidos políticos que hay en Europa, para reconocer el juego democrático, aceptar las reglas del juego, vivir bajo los estados de derecho y compartir con todas las demás tendencias políticas el acceso al poder por las vías electorales. Esos cambios fundamentales se van a llamar eurocomunismo y sintetizan la renuncia a la dictadura del proletariado y la renuncia a la lucha armada. Y eso es lo que eventualmente le va a pasar a la Unión Soviética. Y es lo que va a pasar para que los estados puedan dirimirse sobre un terreno estrictamente político y no con una doble agenda que sea a la vez armada y a la vez política. Es para eliminar, digamos, esa doble agenda que se tenía antes de la llegada del eurocomunismo como una tendencia política en Europa. Dentro de eso, España asumirá el eurocomunismo también en la figura de Santiago Carrillo. Entonces, hay toda una reorganización institucional. Cuando la reorganización institucional sucede, entonces acaba la Guerra Civil Española. Entonces sí acaba la Guerra Civil Española. Cuando todos los republicanos regresan y esta España es para todos. Cuando todos los partidos políticos se pueden sentar en el libre juego de la democracia. Y el último detalle que pone fin a la era de los enfrentamientos es cuando el general Tejero va a hacer un pronunciamiento de los que solían hacer el ejército español frecuentemente y que había generado la guerra civil. Y el rey por televisión lo desautoriza por completo, le dice que se baje de ahí, que eso ya se acabó, que eso ya no se usa. En el momento en que el pronunciamiento del general Tejero, acompañado de todos los tricornios, va a ser mostrado como algo perfectamente caduco, arcaico y que ya no tiene ningún sentido dentro de la política española, ya no va a haber pronunciamientos, ya no va a haber dictaduras, ya no va a haber ni siquiera frentes populares, ni frentes amplios, ni nada de eso. En el momento en que todo eso quede atrás, entonces, y solo entonces, habrá terminado la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española termina con la reconciliación de todos los españoles, y eso es lo que va a suceder en ese periodo, y los pueblos que han atravesado las historias más tenebrosas, los túneles más oscuros y las épocas más espantosas encuentran una salida, porque todo pueblo la tiene, porque no hay pueblos condenados. El estado de ánimo que esto genera, la sensación por primera vez de esperanza, de que son un país viable, que ya tienen futuro, que ya no van a ser como siempre que les falta 5 pa'l peso, que se sienten un poco atrás de todo, la va a expresar una canción, viene una gran cantidad de movimientos musicales ahora, una canción de un grupo que se llama Radio Futura. Esa canción va a expresar una sensación de esperanza, y es una canción que nos dice que ya pasaron las épocas más turbulentas. Es una lluvia del porvenir, como ellos la llaman, y nos dice lo siguiente, ya con el ánimo de la esperanza de un pueblo que está dejando atrás sus peores épocas. Roto está el conjuro de los enemigos de este pueblo oscuro que ha de florecer. Del cielo negro cae la lluvia, lágrimas de contento inundan mis ojos, exhalando su alma con
Esta es una canción de reconciliación. Roto está el conjuro de los enemigos de este pueblo oscuro que ha de florecer. Por fin empiezan a concebir la esperanza, un pueblo que se ha sentido siempre en segundo lugar en la historia durante toda la época del siglo XX. Ya hay lágrimas de contento, ya no hay más aceros afilados en el viento, ya empiezan a descongestionarse todos los odios que durante tanto tiempo habían estado compactados, y empieza una sociedad a regenerarse, a reconciliarse, a ser capaz de encontrar un destino bajo el sol. Exhalando su alma como un perfume, nuestros muertos descansarán. Hay agua abundante en este páramo y envuelto los colores a su rostro. Sale del agua con un cuerpo nuevo, sin memoria, para los dos. Con los puños bien cerrados y la rabia insolente de mi juventud. La ingenuidad nos absuelve de equivocarnos, que cada uno aporte lo que sepa. Paralelamente hablando al eurocomunismo, a la renuncia de los grupos a tener resistencias armadas para poder entrar en el juego político de España, paralelo a la institucionalización, a la legalización de todos los partidos que antes eran ilegales, al pacto democrático que permita que España sea un Estado de derecho y que sea capaz de dirimir electoralmente sus destinos. Paralelo a toda esta, digamos, profunda reforma política, que está también acompañada de una gran inversión económica y que es, digamos, el despegue de España, su camino hacia la viabilidad. Paralelamente a esto, que está en gestación, se va a producir un fenómeno cultural que es una maravilla, que se va a llamar el destape. Y el destape es que todo el mundo se vuelve loco y se tira por la ventana. Después de 40 años de dictadura y de censura, de no haber visto jamás una película en versión original, empiezan de toda la cantidad de censura a nivel de mojicatería y a nivel de sexualidad y a nivel de todo eso. España era una sociedad pacata, conventual, detenida en el tiempo durante 40 años, y mientras tanto pasó la revolución cultural de los 60. Entonces le van a llegar, como siempre le pasa acá, que se atrasa, que le llega todo al tiempo y el mismo día, le van a llegar el mismo día la revolución sexual de los años 60, una década y pico después. Le va a llegar el mismo día todas las doctrinas del eurocomunismo, le va a llegar el mismo día con una indigestión todo lo que está pasando en Europa. El resultado es
que se vuelven absolutamente locos. Y eso empiezan a desfilar por las calles, los anarquistas por un lado, los sadomasoquistas por el otro, la gente con látigos, las revistas porno más crudas y más fatales, la revista Macho con los lenguajes más soeces, las groserías a la orden del día en todas partes y a toda hora, y empiezan, porque como no se podía decir nada de eso, entonces es un destape verbal y todo el mundo dice groserías, muchas groserías y al tiempo. Es un destape sexual y todo el mundo arranca, mejor dicho, sálvese quien pueda, el que pueda y el que quede quieto. Esto se vuelve y todo entra al mismo tiempo, todo entra al mismo tiempo. Todas las cosas que pasaron en Woodstock, que pasaron en la primavera de Praga, que pasaron en el Mayo francés, la imaginación al poder, hace el amor y no la guerra. Todo eso que pasó durante 20 años en Europa les llega casi en un mes a los españoles y se vuelven locos, absolutamente locos. Y eso se va a llamar el destape. Y las chicas se van enloquecidas y todo el mundo, y una revolución sexual tiene lugar en medio del desenfreno de 40 años de represión. Un pueblo sujeto, detenido en el tiempo y en la historia, un día se le abre la puerta, como quien abre la puerta de un corral, como quien abre la puerta de una jaula, y sale, pero mejor dicho, salen en un estado de locura que era absolutamente divertido. Ver cómo se habían vuelto locos de un día para otro. Y salían todas las consignas y las banderas negras de los anarquistas, y salían hasta todo, digamos, toda la gente, toda la expresión que no se pudo, y la gente hablaba catalán y hablaba catalán y hablaba catalán enloquecida, y hablaban vasco, y vuelven y empiezan las escuelas de vasco y las escuelas de catalán, y empieza todo lo que no se podía hacer, y empiezan a poder, digamos, paralelo al pacto de los partidos políticos está la legalización. Y la legalización de los partidos políticos es que todo el mundo puede decir lo que se le da la gana de aquí en adelante, duro y gritado, tanto en política como en sexo, como en groserías, como en lo que usted quiera, porque la censura lo abarcaba todo. Cuando levantan la censura, no hay quien los aguante. Y entonces es cuando empiezan a salir las revistas, el nivel de desafío a la moral de la época se va a expresar en la música con un sello discográfico que se llamaba La Polla Records. Polla es la palabra como los españoles definen el órgano sexual masculino. Que un disco se llamara, un sello discográfico se llamara La Polla Records, era un desafío total de blasfemia y de grosería a la moral imperante, siendo los toreros lo más sagrado que hay en la memoria española, y siendo los toreros aquello a lo que se le rindió culto. La tauromaquia es esencial en el mundo español, pero además durante el franquismo se le rindió mucho culto a los toros y a todas esas raíces hispánicas, esas raíces de España que eran la identidad durante todo ese tiempo. Que un grupo se llame Los Toreros Muertos, ¿sí?, es el desafío más grande, y cuando se les preguntaba ellos decían, porque eso es lo más sagrado que hay en España. Entonces empieza una idea de, digamos, de burlarse de todo, mejor dicho, nada es sagrado, nada queda en pie, todos los íconos se van al traste, y viene una juventud arrolladora, que va desde la irreverencia máxima hasta el dejar pasar los pasotas, que pasan de todo, que pasan del empleo y que pasan del trabajo y que pasan de todo. Y empieza el alboroto, y España cambia a una velocidad tan grande que si alguien se hubiera quedado dormido unos meses y se levanta, no podría reconocer dónde se levantó. Porque hay veces que las sociedades, después de larguísimos periodos de estancamiento, resuelven en muy poco tiempo grandes diferencias. Y esta gente, en un momentico, en el primer año de la transición, ya esto era otra cosa. Pero ya cuando arranca el destape ya es entre el tiempo de Adolfo Suárez y ya después cuando Felipe González sube, cuando sube el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Cuando sube el PSOE, en ese tiempo es cuando se va a dar el destape. Entonces es cuando vienen todos los rockeros, cuando vienen las películas, y aquel que va a entender el ánimo del destape y el que va a entender la abrupta transición
de una sexualidad conventual completamente reprimida, llevada, escondida bajo 5 sellos y 4 camándulas, metida debajo de los lutos de la España profunda, la transición de eso a una revolución sexual tardía que llega con un frenesí absolutamente loco y que va a producir toda clase de euforias y de locuras y de desenfrenos y de doble moral, porque pues usted no le quita 40 años de dictadura de encima, así nomás. Entonces va y ejerce una sexualidad totalmente libre y después se pregunta qué pensarán de usted y si será que se van a casar con usted, porque imagínese todo esto al mismo tiempo. El que entiende la dicotomía entre una moral de la contrarreforma y una revolución sexual, entre Felipe II y la imaginación al poder y hace el amor y no la guerra, el que puede entender dónde se presentan esas profundas fisuras entre un pueblo reprimido y un pueblo en plena efervescencia sexual es Pedro Almodóvar, el maestro de maestros. Entonces, Pedro Almodóvar es el cineasta del destape y empieza a hablarle a esa sinuosa sexualidad española reprimida durante tanto tiempo, que empieza a florecer y empieza con La Ley del Deseo y empieza con Matador y Pepi, Lucy Bom y otras chicas del montón y empieza con Mujeres al borde de un ataque de nervios y toda la burla al doblaje y finalmente con Todo sobre mi madre. Llega a la esencia de un elemento cultural absolutamente esencial al mundo hispano, tanto de ellos como nuestro, al mundo íbero hispanoamericano, la telenovela. Y va a entender la esencia de la telenovela y va a hacer de la telenovela el mejor cine posible. Y va a hablar, en medio de toda su irreverencia, a grandes espíritus de tolerancia, que son los que en este momento empiezan a andar por España y que estaban ocultos durante muchísimos años. España recupera todo el tiempo perdido. España se vuelve a montar en todos los trenes de donde se había desmontado. Europa ya no va a empezar en los Pirineos y después de la Revolución de los Claveles, Portugal va a despedirse de sus antiguas colonias. Esas despedidas son muy fuertes. En Mozambique se les decía 24 horas, 24 kilos. Tenían 24 horas para irse los portugueses y 24 kilos de equipaje para no estar al otro día en Mozambique. Entonces, en ese momento, Portugal también se deshace de su dictadura, se deshace de sus colonias y entra en la modernidad. Y al entrar España y Portugal en la modernidad, Europa ya no va a empezar en los Pirineos. Van a formar parte del barrio. Se van a volver europeos por fin, después de haber quedado marginados de los destinos del continente en donde ellos se encuentran geográficamente desde el siglo XVIII y desde la fractura del siglo XIX. Por fin la época de la abulia termina y también la época del odio y un frenesí enloquecido de alegría, de locura, de desenfreno, de toda clase de espíritus sueltos, una época en que la libertad andaba por las calles de Madrid, en que las mujeres empiezan a tomar un rol en la sociedad y escritoras como Rosa Montero empiezan a tratar la problemática femenina desde todos los cambios. Diarios como El País, completamente aislados, que habían pasado todos estos años de aislamiento y de censura, empiezan a prepararse para convertirse en periódicos internacionales que entren a formar parte de la gran prensa mundial, que se modernicen. Tiene que modernizarse toda la sociedad para poder asumir lo que en este momento les está pasando. Tienen que adaptar los sistemas de rieles a los rieles del resto de Europa para que se pueda llegar en tren y no le toque bajarse para después montarse en el otro tren. Entonces viene toda esa época en la cual España empieza a florecer y claro, entonces va llegando el turismo, va llegando la inversión, va llegando todo aquello que estaba a cuentagotas. Ya no son un país caduco metido en un régimen arcaico en el cual ya nadie está. Ahora ya son un país en plena pujanza dentro del concierto de las naciones europeas. Ahora ya han empezado a sanar sus heridas y este destape produce tanta hilaridad como solidaridad, porque todo el mundo puede entender lo que siente un pueblo que ha estado tanto tiempo reprimido y un día lo sacan a la calle sin más. Échate un cantecito por el camino de hierro. Échate un cantecito por el camino de hierro.
se te tire la cara, ay, 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 se te endulce todo el cuerpo, se te endulce el cuerpo. Y échate un cantecito con el corazón, y échate un cantecito con el corazón. Las penas en la sombra, ay, 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 la alegría en sol mayor, la alegría en sol mayor. Salta, salta, salta la rana y mientras salta, canta esta canción. Recuerda, recuerda, recuerda la letra, solo dice, ay, corazón. España entra en una etapa totalmente diferente de su historia. Va a ser capaz de enfrentar todos sus duelos, todos sus conflictos y a empezar a convivir con ellos y a tratar de resolverlos por primera vez. Y es la primera vez desde que se rompieron en la era napoleónica, que vuelven y se juntan. Y es la primera vez desde que se fracturaron, que ya no hay dos Españas. Ya no hay, la España que querían hacer ya nació. Es esta España, la que está pasando ahora. Es la España que fue capaz de un pacto social. Hay una gran reconciliación y esa reconciliación está seguida del espíritu del destape. Y el destape le da toda la posibilidad de libertad sexual que estaba reprimida. Normalmente, digamos, existe una gran correlación entre las dictaduras y las prohibiciones sexuales, entre las censuras y la mojigatería. Eso sucedía en el macartismo, eso sucedió en el franquismo. Entonces se levantan todas las talanqueras, todas las barreras, todo aquello que impedía que la sociedad pudiera expresarse libremente, y la libre expresión va a ser de ahora en adelante el talante de los españoles, y van a fumar en todas las esquinas, y van a rumbear como locos, porque no es que en la era de Franco no era que ustedes pudieran rumbar hasta las 6 de la mañana, no señor, eso había una especie de toque de queda sin que específicamente lo hubiera, porque otra de las cosas con las que la dictadura acaba es con la rumba. Las dictaduras persiguen la rumba terriblemente porque la gente donde se ríe y se divierta puede empezar a mamarle gallo al miedo, y la dictadura se basa en el miedo. Entonces aquí la rumba se va a volver una cosa absolutamente impresionante y la gente sale a rumbear a la 1 de la mañana más o menos para estar regresando a eso de las 6 o 7, y es lo que se llaman irse de marcha. Y es el tiempo de Mecano, y es el tiempo de una cantidad de letras y de una cantidad de grupos que van a empezar a hablar de la escena española, y va a haber todo un grupo, un gran movimiento de rock que se va a llamar La Movida Madrileña, y La Movida Madrileña va a dar el talante de todas estas épocas, y los flamencos, los gitanos van a crear nuevas versiones del flamenco ahora fusionado con el rock, y van a dar nuevas sonoridades a sus antiguas historias. Y todo el mundo va a empezar a encontrar un lugar en España. Puede que estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo. Nadie los tiene contentos tampoco, pero tienen la libertad de no estar de acuerdo con lo que pasa. De eso no habían sido libres nunca. Regresan todos los españoles y se van a sentar a crear una España con todos los españoles, y necesitan a todo el mundo, necesitan a los nietos, necesitan a los hijos, a todos aquellos con los que se pueda crear esta nueva España. Y cuando ya están logrando todo esto, digamos, el final de la década de los 70 se va en todo este proceso. Ya va llegando la década de los 80, que es la época, digamos, una de las épocas también más fuertes y radicales, donde se van definiendo una gran cantidad de cosas. Después va a llegar el Mundial de Fútbol. Mire, los grandes procesos históricos son bautizados por un Mundial. La reunificación alemana queda bendecida por la sede del Mundial. La llegada de España a la modernidad la marca el Mundial de España 82. Y luego cuando vienen las Olimpiadas en Barcelona, y las Olimpiadas van a empezar siendo anunciadas en catalán, anunciando al mundo en catalán,
hablando de nuevo la lengua catalana. Y luego va a llegar Expo Sevilla y le van a mostrar al mundo que son ahora un país industrial que tiene una gigantesca capacidad de inversión y que están invirtiendo en todas partes y sobre todo en los antiguos territorios del viejo imperio. En ese momento, el proyecto, digamos, paralelamente hablando al proceso de España, el proyecto de la Unión Europea se va consolidando y el proyecto de la Unión Europea, que se va a hacer posible cuando caiga la Guerra Fría, cuando caiga el muro de Berlín, cuando se reunifique Alemania. El proyecto de la Unión Europea había surgido a partir del Pacto del Carbón y del Acero, en las heridas abiertas en el 51, cuando Francia y Alemania decidieron que si se mataba por el carbón y el acero, es decir, por Alsacia y Lorena, no lo iban a hacer ya más, iban a compartirlo. Es el principio de un espíritu de reconciliación europea que tiene como objetivo nunca más volver a tener conflictos como los que han tenido, porque 2 guerras mundiales en un siglo les parecieron más que suficientes para ellos y para toda la humanidad. Entonces, los proyectos que van arrancando en Maastricht y que van consolidando una nueva generación de relaciones entre los europeos que van a crear la unión, la comunidad, que van a crear la liberación de fronteras. España va a entrar en el proceso de la Unión Europea. Al principio es durísimo, porque unas elecciones que a Dinamarca no le costaban casi nada, a España le costaban un plan de desarrollo. Pero eventualmente eso le va a dar un empuje grandísimo y le va a dar viabilidad a sus autonomías, viabilidad a su economía, y le va a dar un talante político que le hace posible formar al fin parte de Europa. Y así, con la Unión Europea, con el momento en que ellos van a entrar a formar parte de Europa y por lo tanto a recibir todos los subsidios y las ayudas de lo que va a ser Europa, así, de esa manera, España resuelve por fin, a finales del siglo XX, todo lo que va a ser un siglo entero de problemas y de líos, y hoy por hoy es un país perfectamente viable, perfectamente pujante, con una gran capacidad de inversión y con sus más profundas heridas sanadas y reconciliadas. Les quedan por resolver cosas. El problema de la ETA todavía es una herida, un rezago de las profundas diferencias que España alguna vez tuvo, pero ya hay economía y le va a dar un talante político que le hace posible formar al fin parte de Europa. La ETA del brazo armado. En la era en contra del terrorismo, la ETA queda directamente deslegitimada y el pueblo vasco ha proclamado a partir de los sucesos recientes que ya no está de acuerdo y no apoya esas formas de manifestarse porque aquello que le dio origen ya no es así. Entonces esa parte todavía la tienen que sanar. Están en eso y están tratando de resolverlo. Pero ya han sanado la mayoría de sus grandes heridas y ya están en los procesos en los cuales pueden encontrar salidas. Han tenido muchos tropiezos, hubo épocas de corrupción también del PSOE, el escándalo de los gaulas que decidieron matar dirigentes de la ETA de manera selectiva. Pasaron por todas las cosas que pasan los pueblos y los destinos y las sociedades, por la corrupción, por la reforma, por toda clase de cosas, y van encontrando su camino a las puertas ya de lo que va a ser el siglo XXI. Después de toda esta cantidad de avatares, después de haber arrancado desde el momento de los Tartesios, desde las tareas de Hércules, desde Al-Ándalus, desde la época del Califato de Córdoba, desde la época de los reinos góticos, desde el tiempo de los romanos, cuando era Hispalis y cuando era la Hispania, desde los tiempos de los antoninos, desde los tiempos más adelante góticos, desde Santiago de Compostela, desde la llegada de los reyes católicos y la unificación de España, desde la Inquisición, desde el imperio, los descubrimientos de ultramar, la caída de su gran apogeo, la fractura que tuvo en el siglo XVIII con su fallida ilustración, la genialidad de sus pintores, la genialidad de sus poetas, los hombres del siglo de oro, Quevedo y el Quijote, los hombres de la generación del 98, Unamuno y Antonio Machado, los hombres de la generación del 27, Federico García Lorca y Miguel Hernández.
todos los pueblos, los pintores, Dalí, los cineastas, Buñuel, Carlos Saura, Almodóvar, después de haber recorrido toda la vena artística, trágica, poética de un pueblo que en más de 1500 años de historia ha atravesado las duras y las maduras hasta llegar al momento de romper la maldición de 52 años de no haber podido ganar nunca un partido del Mundial en la primera clasificación, cuando ya entran ganando el partido, cuando ya están a las puertas del siglo XXI, cuando ya están en la vía de resolver todos los conflictos que han acumulado a lo largo de todas sus historias y de todas sus Españas y de todos sus pueblos, aquí, en este punto, terminamos la historia de España. La terminamos desde el momento de Hércules, desde el momento del mito del Minotauro, desde la tauromaquia, desde Picasso, desde el Guernica, desde todos aquellos genios que España ha dado al mundo y de todas sus lecciones, las más amargas y las más edificantes, de un pueblo que ha atravesado la historia de ellos y la nuestra a lo largo de los últimos 500 años. Aquí, desde este punto, terminamos la historia de España. Entonces, desde los espacios de Al-Ándalus, desde los tiempos de las fuentes de Córdoba, desde la marca de España, desde la Unión Europea, desde los mundiales de fútbol, desde la Generalitat Catalana, desde la historia del pueblo vasco, desde la poética de toda esta península que ha recorrido 1000 mares y 1000 historias. Pero corta, que me corta hasta la hora y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Porque cuando usted aplaza los procesos durante tanto tiempo sin resolverlos, en algún momento le va a tocar al punto de partida donde todos esos procesos se generaron. Entonces, otra vez volvemos a donde habíamos arrancado, pero ya no para matarse, sino para resolver. Ya es una sociedad que va camino de la convivencia y camino de la solución de sus conflictos, por fin, después de todos estos años de desavenencias y dictaduras. Entonces hay un primer periodo interino, que es el de la muerte de Franco, que es el que es del dirigido por Arias, que es el que todavía no resuelve nada. Y después es cuando accede a la presidencia Adolfo Suárez y cuando Juan Carlos de Borbón entra a asumir la monarquía como un rey constitucional. Este Juan Carlos de Borbón es de los mismos Borbones de la época, de la misma dinastía que habían instaurado los franceses en los tiempos en que los Borbones gobernaban en el absolutismo en Francia. Pero por fin ahora, pero ya, ¿qué le digo yo? En los finales del siglo XX, es que España va a tener un rey con una monarquía constitucional. Ese rey se educó en España. El pacto era que él se iba a educar en España y que iba a ser un rey para los españoles. Ese rey
representa una figura de unión de todos los españoles, representa a un personaje que va a aglutinarlos a todos bajo una monarquía constitucional. Entonces hay que hacer una constitución, entonces se va a firmar el Pacto de Moncloa, y el Pacto de Moncloa es un pacto que empieza a considerar los subsidios de desempleo, que empieza a considerar la legalización de una cantidad de estamentos. Va a crear equilibrios de cuentas entre la seguridad social en el 78, va a extender el seguro de desempleo, va a mantener un control de precios. Digamos, el Pacto de Moncloa es, por un lado, es una parte económica y es una parte política, que es el que garantiza, digamos, que hay un pacto general de los españoles para gobernarse. Y lo que empieza a pasar acá es absolutamente interesante, porque como van a volver a retomar todo desde donde había quedado, entonces toca volver a legalizar todo lo que se había declarado ilegal, incluir a todos los que habían quedado excluidos, volver a traer todos los temas de las autonomías, los temas de los vascos, los temas de los catalanes, todo eso toca volverlo a traer a colación. Y en esa época ya se está técnicos y en términos de desarrollo, la dictadura sigue intacta, pero ya hay, digamos, un espectro de reconstrucción importante del país. Entonces los 60 es esa década donde ellos quedan detenidos en el tiempo, y es cuando estábamos hablando de Marisol y de Rafael y de Pili Mili y de Rocío Dúrcal y de todas las baladitas, y era la época de Nino Bravo, y era la época de Camilo Sesto, y era la época de todas las baladas españolas, y España está encerradita por allá con llave, mientras en el mundo hay una revolución cultural de unas dimensiones absolutamente impresionantes, mientras los movimientos estudiantiles recorren Europa, mientras está dando la revolución sexual en Estados Unidos y en Europa, mientras todo eso pasa, ellos están allá encerraditos oyendo a Rafael. Entonces ya la década de los 70s viene a plantear de nuevo problemas económicos, porque en la década de los 70 ya España, a partir de los finales de los 60, está empezando a conectarse con Europa, está empezando a vincularse con el mercado común europeo. Empieza lo que ellos conocerían como el camino hacia Europa. Antes del camino hacia Europa, su vinculación es estrictamente con América Latina, es la época de lo íbero, es la época de lo hispano, porque es la época en que el aislamiento la hace mirar hacia sus antiguas colonias, y es con quienes desarrolla un comercio y una actividad cultural muy importante. En esa época somos una base fundamental para España. Después seríamos emigrantes extracomunitarios, pero en esa época éramos una base importante para España. Se relacionaba con nosotros los latinoamericanos y con los árabes, es decir, con todos aquellos que en alguna parte formaron parte del imperio español. Era con esos que se relacionaba. Después es que empieza el camino hacia Europa, y es a tratar de pertenecer al vecindario. Entonces, cuando están ya tratando de pertenecer al vecindario, entran en el mercado común. Al entrar en el mercado común, van a conectarse con la economía europea, y la recesión que el mundo va a experimentar después de la crisis energética en el 72 también le va a llegar a España, y va a haber una situación de inflación, después va a haber una situación de desempleo, va a haber un descontento social hacia los años 70 que se va a producir por el momento de depresión, digamos, de recesión económica que el mundo está enfrentando. Una nueva generación que no conoció la guerra civil, que solo ha vivido bajo el franquismo, es la que ahora está pugnando por soluciones de empleo y está pugnando por soluciones de participación política. Empieza la última etapa de la vida de Franco, que se conoce como la dicta blanda, porque ya la dictadura ha empezado a ceder en muchos de sus antiguos rigores. Entonces, ahora, durante todo el tiempo, sobre todo en las últimas épocas, está gobernando Carrero Blanco. Carrero Blanco es quien en realidad está gobernando. Franco está en el poder, pero Franco ya está viejito. Pero viejito es que le tenían chistes que una vez le iban a regalar unas tortugas Galápagos, de esas que viven 200 años, y que él decía que lo malo de los animalitos y de las mascotas es que le regalaban a uno un animalito de esos y después se le moría y quedaba uno tristísimo. Entonces ya parecía que el hombre no se iba a morir jamás. Entonces ya estaba muy viejo, pero Carrero Blanco garantizaba la continuidad del franquismo a la muerte de él. Era una manera de garantizar que hubiera monarquía, porque en el 69 es cuando cumple finalmente la promesa de oficializar al rey como el que va a volver de nuevo a España.
sí, digamos que el que va a poder asumir la monarquía, eso lo promete desde el 69 ya oficial. Entonces, en esta época, ya hacia los 70, eso está más o menos resuelto. Carrero Blanco es el que está gobernando. Pocos meses antes de la muerte del generalísimo, de Francisco Franco, Carrero Blanco va a ser asesinado por un atentado de la ETA, uno de los atentados más sonados en esa época porque fue la calle completa la que volaron por la calle, el carro se levantó por los aires, hubo un momento en que desaparece porque queda en el patio de atrás y queda, digamos, toda esa calle quedó totalmente borrada. La contundencia del asesinato de perfilando el proyecto de la Unión Europea, que le va a dar unas salidas regionales a una cantidad de problemas nacionales europeos, porque no solamente los españoles tienen problemas con los vascos y los catalanes, sino que los belgas son francos y valones, digamos, todos los pueblos de Europa tienen fuertes problemas, nacionalidades tan fuertes que podrían ser países. Ya se está perfilando un proyecto que más adelante le va a dar un piso político muy importante a las autonomías, que va a ser ya el proyecto de la Unión Europea, digamos, empieza a existir un contexto que cambia las cosas. También en ese momento se va a dar una transición, ya van a poder regresar. Primero, lo primero que pasa cuando se producen estos pactos es que van a regresar todos los republicanos y empieza a salir por todas partes, en todas las embajadas de España, en el mundo entero, empiezan a salir decretos que dicen que todos los republicanos, que toda la gente que está en el exilio puede volver, que hay facilidades de créditos, que hay facilidades de pasajes, que la gente puede volver a España, porque esta España, la que se está haciendo aquí, en este momento de nuestra historia, esa es una España para todos. Ahí tiene que caber todo el mundo, ahí hay espacio para todos aquellos que no pudieron vivir en España durante 40 años. Ahí regresará ya muy viejita Dolores Ibárruri, la pasionaria. Ahí regresará Rafael Alberti y hará su poema del exilio preguntándose qué España encontrará después de 40 años, qué soles habrá ahora que regrese. Ahí regresan los que quedaron vivos, regresa Santiago Carrillo, regresa una cantidad de gente de todas partes y se reconoce tanto a los que regresan como a sus hijos y a sus nietos, porque han pasado 40 años en el exilio. Entonces ya hay varias generaciones que han crecido por fuera de España. A todos ellos se les va a considerar españoles y por eso todavía están cubiertos bajo esta nacionalidad hijos y nietos de esos republicanos que fueron por el mundo. Esta España es para todos, por fin. Cuando ya empieza esta España a ser para todos y empieza a funcionar esto y ya hay un gran pacto social, lo que va a pasar es que va a haber un gran pacto en el cual se ponen de acuerdo los españoles y entonces, y solo entonces, España entra en la modernidad. Pero la modernidad empezó en el siglo XVIII, se nos acabó el siglo XX y en el siglo XX España entra en la modernidad a los finales del siglo XX. Entonces se hace una gran reconciliación de todos los españoles. Y en esa época también aparece una nueva tendencia histórica que se llama el eurocomunismo. El eurocomunismo plantea que el comunismo, tanto en Europa como eventualmente va a suceder en la Unión Soviética ya después en la era de Gorbachov, el comunismo va a renunciar a la dictadura del proletariado, es decir, a ejercer el poder con un esquema de partido único. El comunismo va a renunciar a la lucha armada como una forma de tomarse el poder y por lo tanto va a renunciar a todas las formas de lucha para conseguir el poder. El comunismo se va a volver un partido político, como todos los demás partidos políticos que hay en Europa, para reconocer el juego democrático, aceptar las reglas del juego, vivir bajo los estados de derecho y compartir con todas las demás tendencias políticas el acceso al poder por las vías electorales. Esos cambios fundamentales se van a llamar eurocomunismo y sintetizan la renuncia a la dictadura del proletariado y la renuncia a la lucha armada. Y eso es lo que eventualmente le va a pasar a la Unión Soviética.
y es lo que va a pasar para que los estados puedan dirimirse sobre un terreno estrictamente político y no con una doble agenda que sea a la vez armada y a la vez política. Es para eliminar, digamos, esa doble agenda que se tenía antes de la llegada del eurocomunismo como una tendencia política en Europa. Dentro de eso, España asumirá el eurocomunismo también. Carrero Blanco indica la imposibilidad de la continuación del franquismo después de la muerte de Francisco Franco. Es decir, no se admite la continuidad de Carrero Blanco ni de ningún otro personaje una vez muerto Franco. Y eso es a pocos meses de la muerte del Generalísimo. Entonces es cuando se hacían toda clase de chistes al respecto, esto de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, o porque Dios es muy gracioso. O cuando ya estaba muriendo Franco, que llegan y es el pueblo madrileño, le dicen, Generalísimo, hay una cantidad de gente que viene a despedirse, es el pueblo de España que viene a despedirse. Y él dice así, ¿para dónde me van? Entonces ahí empieza, digamos, toda una tomadura de pelo alrededor de la figura del Generalísimo, que ya es un personaje muy, muy anciano, que ya ha gobernado durante 40 años, ya esta es la última de las dictaduras, y simultáneamente y paralelamente con lo que va a suceder en Portugal, que también es la última de las dictaduras y que llevaba 30 años bajo la dictadura de Salazar, va a haber un momento en que estos dos países de la península ibérica van a entrar en la era de la democracia y van a entrar en una época casi simultánea, porque en Portugal se va a dar la revolución de los claveles, y la revolución de los claveles es un canto que los generales hacen, una invitación al pueblo a ponerse un clavel. Cuando se escuchara Grándola Vila Morena, todos saldrían a tumbar al tirano, y eso fue lo que sucedió en Portugal. En España se están dando también las épocas de la transición y va a morir el Generalísimo. En el momento en que muere Francisco Franco, después de toda la época en que su gobierno determinó la historia española, en el momento en que él muere hay un periodo de transición. Ese periodo de transición todavía no logra resolver los asuntos españoles. Ese periodo de transición todavía no logra, digamos, todavía hay mucha represión, todavía no hay legalización de partidos, todavía hay extremismos, todavía hay dictadura, todavía no se logra un cambio institucional. Después de eso sí sube Adolfo Suárez, y cuando sube Suárez ya empieza, digamos, se van a dar las elecciones. Entonces hay un periodo de transición entre la muerte de Franco y el volver a institucionalizar España. Ese periodo es muy corto, luego se va a convocar a elecciones, y ya cuando va a subir Suárez, entonces la figura del rey es la que va a gobernar, digamos, el rey va a ser una monarquía constitucional. La idea de tener a la figura de Juan Carlos Borbón como un rey constitucional que respete un parlamento y un sistema de instituciones políticas democráticas fue lo que se trató de hacer desde los tiempos de la Revolución Francesa, y que no se había podido hacer por la Restauración, y que no se había podido hacer por todas esas cosas. Entonces, finalmente España resuelve el asunto de la monarquía, y este rey se encuentra incontaminado de la guerra civil porque no tuvo ninguna participación, es otra generación distinta. Entonces está en condición de unir a todos los españoles. Empiezan a legalizarse los partidos. Porque surgen miles de partidos, muchísimos partidos, de izquierda como de derecha, y bueno, surgen los partidos comunistas, y surgen los partidos anarquistas, y surgen todos los partidos, y también surgen una cantidad de partidos de derecha, y empieza a haber una necesidad de una institucionalización en España, y toca volverse a inventar todo, porque hasta ese momento España había sido gobernada por un régimen de partido único, que era el franquismo. Entonces, de aquí en adelante hay que legalizar los partidos políticos, legalizar los sindicatos, levantar la censura, empezar otra vez a permitir la capacidad de la libertad de expresión, restaurar más adelante las autonomías vascas y catalanas, abolidas durante todo el tiempo, desconocidas durante todo el tiempo de la dictadura. Me he dicho, toca volver otra vez a solucionar todo lo que había quedado sin resolver en 1939. Entonces toca volver otra vez. Vamos a ver el final del franquismo y la reconciliación de España como pueblo y como país.
España dura 40 años bajo el reinado, la dictadura, la época de Franco. Y habíamos visto cómo esa dictadura tenía una serie de etapas. La primera etapa, que era la etapa de la reconstrucción, que es el momento en que España está totalmente aislada y el mundo entra en la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa, que es cuando ya la Guerra Fría logra darle un aire al franquismo después de que estuvo a punto de caer. Y en un momento en que Franco desde el 52 está anunciando que va a pactar con la monarquía. El trato que se había hecho con la monarquía era que el rey de España, el futuro rey de España, iba a educarse en España y que iba a reinar después. Porque ahí había un problema. Resulta que el golpe del 18 de julio, el que inició la guerra civil, interrumpe la monarquía también. Y ahí hay un problema, digamos, la monarquía había perdido las elecciones, pero el golpe desconoce la república y desconoce la monarquía. Y como muchos de los nacionalistas eran monárquicos, entonces también era importante el asunto de la monarquía, hay que resolverlo. Entonces Franco en el 52 habla de resolver el asunto de la monarquía y el rey alcanza, digamos, a plantear una especie de reconciliación nacional que abre esperanzas para toda la gente en el exilio, pero Franco va a posponer el resolver el asunto de la monarquía y lo va a dejar en veremos. El rey sí se está educando en España, pero lo va a dejar en veremos. Entonces hay un momento en que Franco va a estar muy débil, que es cuando está terminando la reconstrucción, pero luego la Guerra Fría, a partir del 52, empieza a necesitar de España para poner las bases de la OTAN. Y vemos cómo los Estados Unidos, a través de la necesidad que tiene del territorio español, utiliza el territorio español para las bases de la OTAN, y por esa vía también le llegan un montón de divisas y un montón de dinero que antes no había, y otro montón de dinero que le llega por el turismo de los alemanes, que ya han adquirido capacidad para ir de vacaciones. Ya empieza la industria turística a florecer, y la cantidad de divisas que mandan los trabajadores que han ido a migrar por toda Europa y están remitiendo a España todo lo que ganan, todos los trabajadores cosecheros, todos los trabajadores que van en las diferentes cosechas, en todos los oficios, en los bares, en los restaurantes, todos los inmigrantes que son los que están sosteniendo España también. Esto le da una base económica para despegar. Ese despegue se va a traducir en una gigantesca inversión en infraestructura, en una época que se va a llamar el desarrollismo, que se va a llamar la época de los tecnócratas y que se va a llamar la época en la cual se trata de no hablar nada de política, desideologizar completamente todo y dedicarse a la inversión en infraestructura de un país que estaba muy por detrás de sus capacidades porque tenía todavía muchos rezagos de las necesidades de la reconstrucción. Eso se demora mucho tiempo. Entonces viene ya la década de los 60 y la década de los 60 es el despegue. Ya la década de los 60, por todos estos factores, le va a dar a España una capacidad económica buena. Y esa va a ser la época en que hay una buena capacidad económica, hay una buena infraestructura, hay una reconstrucción del país en términos